las huellas de Dios. Por huellas de Dios yo entiendo signos que existen en la naturaleza que hablan del Creador. Es decir, que en la naturaleza existen marcas, existen signos que nos hablan de la existencia del Creador. A eso yo le llamo la huella de Dios. Hay un subtítulo ahí que pone signos en la ciencia que hacen razonable la fe. He conservado este título porque con este título fue la primera vez que yo di esta charla en la Escuela de Ingenieros para profesores. Y era para mí un reto importante porque entre los profesores universitarios asistentes allí pues había mucha diversidad de creencias, Y entonces hablar de las huellas de Dios pues era un reto para mí importante. Y entonces le di, como veis, un título un poco más descafeinado, un poco más los signos en la ciencia que hacen razonable la fe. Entonces, para poder empezar a entrar en el tema. La conferencia estuvo estupenda, perdonadme que me vanaglorie de eso, porque respondió la gente. Es decir, la gente se sintió interrogada por estos signos que aparecen en la ciencia y que vamos a ver. Yo he venido a la Puebla muchísimas veces a hablar de fe. Estoy contentísimo hoy de venir a hablar de ciencia. Pero, seamos sinceros, yo no hubiera venido si no supiera que esto sirve para la fe. Bien. Ciencia-fe. La ciencia no nos aleja de Dios, al contrario, nos acerca. Mirad, en la Ilustración fue una época maravillosa porque fue un despertar de la inteligencia. El siglo XVIII es el siglo de las luces. Las luces se refiere a las luces de la razón. Entonces fue una época estupenda para la civilización. Pero también se levantaron falsos profetas. En la Ilustración surgieron falsos profetas que hicieron creer que había una cierta incompatibilidad entre ciencia y fe, entre creer en Dios y la ciencia. De manera que se puso de moda algo que ha llegado hasta nuestros días. Se puso de moda que para ser moderno había que ser agnóstico. De esto están empapados los medios de comunicación. Y muchos debates que se ven en la televisión se ve lo tendenciosos que son en este sentido, porque siempre tratan de ridiculizar las creencias y a las personas que son creyentes. Esto es una cosa que ocurre. Y la misma universidad está empapada de este agnosticismo. Sin embargo, es una cosa falsa, porque los científicos de verdad no son ateos. Yo he puesto ahí dos, podríamos hablar de miles de testimonios. Yo, como el tema me ha interesado, pues he ido recogiendo y tengo una base de datos de cómo se han manifestado los científicos a lo largo de la historia acerca de las creencias. Y no es verdad ¿cómo diría yo?, esta ecuación de que para ser científico hay que ser agnóstico. No es cierto. En Sevilla mismo tenemos una persona fantástica desde el punto de vista de la ciencia, que es don Manuel Losada Villasante, premio Príncipe de Asturias, que estuvo estudiando, que es de Carmona, que estuvo trabajando en Estados Unidos con muchos compañeros suyos, luego fueron premios Nobel. Si él se hubiera quedado allí, probablemente hubiera alcanzado el premio Nobel, pero se vino aquí a España y vino a Sevilla para desarrollar el Instituto de Bioquímica y levantar la Facultad de Biología, etcétera, etcétera. Y entonces, pues quizás por eso no llegó, pero es un científico de mucho calado, muy importante, y que hizo un descubrimiento que yo creo que le hubiera llevado al premio Nobel si hubiera seguido allí, que es el fosfato como vector energético dentro de los seres vivos. Bueno, este hombre que ya se ha jubilado, pues entonces a mí me encanta porque el hombre está dispuesto a dar razones de su fe. Y entonces aparece en muchísimas conferencias, en muchas charlas, yo le he oído varias, y es magnífico escucharlo porque es un hombre de ciencia verdaderamente y es un hombre de fe verdaderamente también. Y de manera que la fe y la ciencia son perfectamente compatibles. Ahí tenéis, por ejemplo, a Pasteur, que Pasteur, fijaros, cuando en la Ilustración se puso ya de moda decir que hay que creer en lo que se ve, Pasteur resulta que hizo el descubrimiento más magnífico para la medicina que hubo, y es que las enfermedades, las epidemias, muchas de los contagios se daban por las bacterias, y las bacterias no se ven.
De manera que Pasteur descubrió que precisamente hay que atender a lo que no se ve para poder curarse, ¿eh? Y entonces Pasteur era un hombre de fe. Una vez lo cogieron en una conferencia, en una procesión, y entonces alguien le acercó: hombre, usted, un hombre de ciencia, aquí en una procesión, ¿cómo es posible que usted crea en Dios? Y tal, güey, dice, no hay ninguna dificultad en creer en ciencia, en creer en Dios. Y dijo una frase que dice: un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia devuelve a Él. Quizá ese es el problema, que los que muchos son agnósticos tienen un poco de ciencia. La ciencia es suficiente para creerse superiores a los demás, que ese es un gran problema. Y eso es lo que hace que muchos científicos se declaren agnósticos. Yo no quiero juzgar a nadie, no me siento llamado a juzgar a nadie. Es posible que haya un agnosticismo sincero y yo lo respeto, ¿eh? Pero bueno, lo que sí es cierto es que no hay incompatibilidad entre ciencia y fe. Einstein, que no era un hombre especialmente religioso, pues sin embargo también dice: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Es decir, Einstein era un verdadero científico y es un hombre que se maravillaba ante las cosas que descubría. Y cuando descubría algo nuevo, algo que no se conocía hasta entonces, esa maravilla le hacía reconocer algo de Dios allí detrás, ¿no? Y entonces dice: cada vez que la ciencia abre una puerta, detrás aparece Dios, ¿eh? Y bueno, San Pablo en la carta a los Romanos dice una cosa muy interesante también. Dice: lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Es decir, San Pablo dice que Dios se deja conocer a través de sus obras. Está hablando de las huellas de Dios, San Pablo, en esta epístola a los Romanos. ¿Por qué algunos no pueden creer? Pues cogeros la epístola a los Romanos y seguir leyéndola, que habla clarito, clarito, ¿eh? Y además muy actual, muy actual. De manera que os lo dejo para que lo hagáis en vuestra casa, ¿eh? Bien. Así que Dios se deja conocer a través de los signos. Las huellas de Dios tengo la boca seca, estoy nervioso y además se me quiebra la voz de vez en cuando. Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba. Lo digo para exorcizarme, ¿eh? Bien, las huellas de Dios tienen esas tres características comunes que tenemos ahí: asombro, belleza y universalidad. Vamos a ver, vosotros imaginaros que vais por un camino estrecho, perdido por las montañas, ¿eh? Y, bueno, pues ese camino, vosotros diréis: ¿este camino quién lo ha hecho? Porque pueden haberlo hecho los animales. Estaban los caminos de cabra, ¿verdad? Muchos caminos de hoy que comunican a los pueblos empezaron siendo caminos de cabra. Habían sido hechos por el ganado, ¿no? Entonces, ¿este camino quién lo ha hecho? ¿Lo ha hecho el hombre o lo han hecho los animales? Podréis tener dudas, pero si pasando por ese camino llegáis a un sitio y hay un puente, y llegáis a otro sitio y hay un túnel, evidentemente no tendréis más remedio que reconocer la mano del hombre. Es decir, eso no lo han podido hacer los animales. Entonces, ese túnel y ese puente son huellas de la mano del hombre. Bueno, pues en la ciencia, en la naturaleza, existen muchas huellas que ponen en evidencia la existencia de un creador. Siguiendo con el símil, hay una cosa interesante en este aspecto. Es, bueno, y este hombre que ha hecho este túnel y este puente se ha tomado muchas molestias para hacer esto. ¿Tendrá alguna intención este camino de llevarme a mí a algún sitio? ¿Tendrá alguna intención Dios con sus huellas en la naturaleza de cara a nosotros? Pues sí, yo creo que estas huellas que Dios deja en la naturaleza son un búscame. Es un lenguaje que utiliza Dios con el hombre diciendo búscame. Bien, la primera que habíamos visto era asombro. Ahora voy a hablar un poquito de cada una de ellas. Asombro. El asombro es una suma, una mezcla de sorpresa y misterio. Esto está explicitado de una manera preciosa en la Biblia.
cómo una huella de Dios es el asombro. Está en el capítulo 3 del Éxodo. Es Moisés cuando ve la zarza ardiente. Moisés está cuidando ovejas y de pronto ve una zarza que está ardiendo. Bueno, eso es una cosa curiosa, pero vamos, no es rara, yo lo he visto. Yo he ido por el campo y he visto una zarza ardiendo que ha ardido espontáneamente. Yo lo he visto. ¿Por qué? Pues yo luego me acerqué y había unos cascos de botella rotos allí, y se ve que alguna hizo de lupa o lo que sea y prendió el fuego. Es decir, que el incendio espontáneo puede producirse. Pero es que hay algo más raro todavía, y es que aquella zarza no se consume. Y que no se consume. Hay una zarza ardiente, pero que no se consume, que no se apaga. Y entonces Moisés intenta acercarse para ver qué cosa tan curiosa que pasa allí, ¿no? Primero se ha asombrado del incendio y además hay un misterio, y es que ¿por qué no se consume? Entonces el asombro, la sorpresa más el misterio, hacen que Moisés se ponga en movimiento. Y efectivamente se acerca y Dios le habla, de manera que a través de este asombro él se encuentra con Dios, Moisés se encuentra con Dios. Hay una cosa interesantísima en este pasaje, y es que Dios, cuando ve que Moisés se acerca, le dice: descálzate, quítate las sandalias, porque este terreno que pisas es santo. Moisés se quita las sandalias, por eso lo veis que está ahí en ese dibujo que me he buscado, se ve a Moisés que está quitándose las sandalias. Expresa perfectamente este pasaje de Éxodo 3. ¿Por qué algunos no pueden creer? ¿Tendrá que ver con esto de quitarse las sandalias? ¿De que hay quien no desea quitarse las sandalias? Lo dejo a vuestra consideración y a vuestra búsqueda. A la derecha de la imagen tenéis un icono que expresa a María como zarza ardiente. A María se le representa como zarza ardiente porque lleva al Señor en su seno y no lo consume. El Señor, el sol, la energía, la vida, está dentro de su seno y ella no se consume. Y en esta imagen de la zarza ardiente de Moisés se ha querido ver también una imagen de María. La segunda cosa que decíamos de la huella de Dios es la belleza. La belleza. Qué bellas son las huellas de Dios, en todos los órdenes de la naturaleza. Ahí tenéis el cosmos, esa constelación que hay ahí es la constelación de Cefeo, una de ellas, de los millones que hay de constelaciones. Es decir, el universo está lleno de imágenes como esa que tenéis ahí, preciosas, fantásticas, son bellísimas. O en el mundo inorgánico, eso que veis ahí a continuación es una sal, es un cristal de sal de unas cuevas de Polonia, donde estuvimos nosotros en un congreso. Se llama Bieliska, las cuevas de Bieliska. Eso es cloruro sódico, es sal, como la sal de cocina que conocéis, pero que durante mucho tiempo han podido recristalizarse y hacerse esos cristales grandes, preciosos que tenéis ahí. O en el mundo de los vivos, los lirios, qué maravilla los lirios, son bellísimos, como lirios entre cardos es mi amada, dice el Cantar de los Cantares. O el coral que tenéis ahí. El coral no sabemos si son animales, pero no sabemos si son animales o plantas. O esa ave del paraíso. Algunos ejemplos, son 4 pinceladas que he cogido de ahí por hacer alguna muestra de signos de belleza que tenemos aquí. Son bellísimas. Pero yo alguna vez he pensado, ¿qué es la belleza? ¿Por qué algo nos resulta bello? Yo creo que es porque hay algo dentro de nosotros que despierta. Cuando vemos la belleza, hay algo que nos alerta de que Dios está cerca. Por eso las huellas de Dios son bellas, porque cuando nos acercamos a una huella de Dios, esta belleza hace saltar en nuestro interior una sensibilidad que está puesta por Dios, que responde
a esa proximidad suya. Eso es lo que yo creo que es la belleza. Cabría preguntarse entonces, ¿por qué hoy día hay ese culto a lo feo? Hay un culto a lo feo verdaderamente hoy, en el arte y en los anuncios, en todo. Figuras feísimas, demoníacas, colores terribles, son fantasmagóricos, ya porque nos hemos acostumbrado, pero algunos de estos anuncios que hoy existen, a mí me lo ponen de chico y me muero de miedo. Ya nos hemos acostumbrado incluso a lo feo. Bien. Y la universalidad. ¿La universalidad a qué me refiero? A que las huellas de Dios sirven para todo hombre, de todas las edades, de todas las culturas, de todas las épocas, desde siempre. Hubo un momento en que a lo mejor el hombre se quedaba asombrado frente a un rayo. Cae un rayo en un árbol y el árbol se incendia y este hombre se queda a lo mejor asombrado de aquello, ¿no? Bueno, pues las huellas siempre han existido para el hombre, siempre. Hay una universalidad. Os pongo ahí dos cosas, por poner una, el cielo, un atardecer que hay ahí, o un amanecer, no sabemos si es atardecer o amanecer. Parece ser que es, no lo sé. O incluso por debajo de tierra, esa es una fotografía de la Gruta de las Maravillas de Aracena. Fijaros qué belleza hay en el cielo y hasta debajo de la tierra, por todos sitios. Bien, pues así existen huellas, universalidad. Yo creo que de todas las huellas que Dios tiene en la naturaleza, la mejor, la más importante, a mi modo de ver, es el agua. Y yo os voy a hablar hoy del agua, precisamente. Fijaros que si el agua es tan extraordinaria que yo no comprendo cómo los científicos, contemplando simplemente lo excepcional que es el agua en sus propiedades, no sé cómo no se preguntan, pero esto, ¿cómo es posible? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? Ven un túnel y son capaces de decir, ¿quién ha hecho esto? Ven un edificio de 200 metros de altura. ¿Quién ha hecho este edificio? Y ven el agua y no se preguntan quién ha hecho esto. Si es muchísimo más extraordinario que el rascacielos más grande que haya sobre la Tierra. Es algo fantástico. De manera que hoy de lo que vamos a hacer es hablar del agua. Fijaros una cosa curiosa. Si el agua es importante, que hablando de universalidad, casi todas las religiones utilizan el agua en sus ritos. Nosotros lo tenemos como en el bautismo, pero bueno, en la India se bañan en el río sagrado, y en muchos sitios, en casi todas las religiones aparece el agua como ritos dentro de su manera de conectar con Dios. Y fijaos una cosa interesantísima que yo expuse en el encuentro que hizo la conferencia episcopal, que ha mencionado José Sánchez, y a la gente le llamó la atención porque no habían caído. En el Génesis, cuando va a hablar de la creación, antes de empezar el primer día, antes de empezar la creación, dice el Génesis, dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. ¿Recordáis el pasaje, verdad? Es curioso. La Biblia habla del agua anterior a la creación. Hace como preexistir el agua a la creación. Las Escrituras algo nos están diciendo con eso, porque las Escrituras no hablan por casualidad. Siempre hay un mensaje de salvación detrás de cada coma y de cada tilde. Hay un mensaje de salvación en las Escrituras. Y luego otra cosa que me ha llamado a mí la atención. Vosotros cogéis el Cántico de Daniel. En los laudes de los domingos, el segundo salmo de los laudes es un salmo cogido del profeta Daniel, del libro de Daniel, en el que se invita a la creación a alabar a Dios. Bueno, pues en este Cántico de Daniel se va repasando las distintas cosas que existen en la creación para que alaben a Dios. Y entonces pues se dice, por ejemplo, sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor, montes y cumbres, plantas, animales, bendecid al Señor, vientos todos, bendecid al Señor, estrellas lucientes, bendecid al Señor, va diciendo así, ¿no?
Cuando llega al agua, parece como que el profeta intuye que ha tocado algo especial. Y entonces se para. Porque para los animales dice fieras y animales domésticos. Y se ha cargado todos los animales que hay, porque claro, o son fieras o son animales domésticos. De manera que con eso ha resumido todo. Las plantas, y con eso ya tiene... Pero al llegar al agua, dice lluvia y rocío, rocíos y nevadas, témpanos y hielos, escarchas y nieves, nubes, manantiales, mares y ríos. Bendecido al Señor. Se para y cuenta cantidad de formas presentes del agua en la naturaleza. Hay como una... El profeta ante el agua se ha quedado extasiado. Es fantástico. Luego, la Escritura algo nos dicen acerca del agua. Jesús, antes de comenzar, recibió su bautismo. También recibió el agua. De manera que el agua es algo fantástico. Yo precisamente a este tema llegué a través del agua, porque yo lo primero que empecé, cuando empecé con esto de la huella de Dios, lo primero que yo me fijé fue en el agua, las excepcionalidades del agua. Y yo yo empecé a dar clases en la Escuela de Ingenieros en el año 1976. O sea que ya llevo, ¿cuánto? 34 años, ¿no? 34 años dando clases. Pues bueno, pues 2 o 3 años, no digo que desde el principio, pero 2 o 3 años después yo ya tenía esta alerta sobre el agua, y cuando yo le hablaba a mis alumnos del agua, le decía que el agua era la firma de Dios, le decía yo. Digo, porque así como cuando un pintor pinta un cuadro, al final pone su firma para que se sepa quién ha pintado ese cuadro, pues yo decía, pues Dios, cuando ha hecho la creación, ha firmado su obra creando el agua, como diciendo, para que se sepa quién ha hecho esto. Y yo le llamaba al agua la firma de Dios. Pues descalcémonos y pasemos al agua. El agua tiene tal cantidad de excepciones que es incomprensible desde el punto de vista de la ciencia. Pero es que además, estas excepciones son necesarias para que exista la vida. O sea que el agua es excepcional y además esas excepciones son necesarias para que exista la vida, precisamente. Fijaros que hay un profesor de Harvard que escribió un libro en el año 1913. Y este hablaba sobre las cosas del medio ambiente y todo eso, y dice, parece que el agua está deliberadamente preadaptada a la vida. ¿Os dais cuenta? Este hombre dice, da la sensación de que el agua se ha creado con el diseño necesario para que exista la vida. Es fantástico. Ahí tenéis el agua, en esta imagen que tenéis el agua en los 3 estados posibles, que es sólido, el hielo, el agua líquida del mar y el agua gaseosa, que está representada de alguna manera por las nubes. Las nubes no son el agua gaseosa, son aerosoles, porque el agua gaseosa no se ve, pero bueno, de alguna manera nos simbolizan el agua gaseosa, de manera que esa imagen nos representa estos 3 estados. Bien, esto es insólito. Vamos, que puedan coexistir los 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, en nuestro planeta, no hay ninguna otra sustancia que lo sea, que tenga esos 3 estados. Pero es que además el ciclo del agua, con la evaporación de los mares, se forman las nubes, la lluvia, etcétera, y todo, no se podría dar si no existieran estos 3 estados. Pero no solamente eso, sino que el estado líquido es insólito. El estado líquido es insólito. En el cosmos no existe el estado líquido en ningún sitio. Existe el sólido y el gas, pero el estado líquido existe en la Tierra. No se conoce ningún otro sitio donde exista el estado líquido. Es posible que haya algún planeta que tenga el mismo diámetro que la Tierra y tenga la gravedad lo mismo, es posible, y que allí se pudiera dar el estado líquido, pero no lo conocemos. Puede que exista, pero no lo conocemos.
De manera que los tres estados y el mismo estado líquido ya son insólitos en el agua. Fijaros que otra cosa interesante, ahí hay un hielo que está flotando, como veis, ¿no? Es un iceberg que está flotando. Que el hielo flote, eso es insólito. ¿Por qué? Pues porque todos los líquidos, cuando solidifican, son el sólido que se forma, va al fondo, no flota, porque es más denso el sólido que el líquido. Y en el agua no, en el agua es al revés. Cuando solidifica, pues el agua se expande y flota. Eso luego más adelante lo veré un poco. Paso un poco de largo de esto. Pero para que veáis que ya es un hecho insólito el que el hielo flote. Fijaros que hay un libro de un tal Philip Ball que ha escrito fantástico, que se llama H2O, una biografía del agua. Y fijaros lo que dice este hombre. Este es un libro publicado en el 1999, bastante reciente. En la página 193 dice: constituye un secreto bien guardado que los líquidos fueron uno de los mayores desafíos científicos del siglo XX. El estado de líquido. En el siglo XX, los científicos tenían un desafío que es que no podían explicar por qué existía el estado líquido. Pienso que hoy día estamos mejor informados sobre el ADN y los quarks que sobre el estado líquido. Fijaros qué cosa tan interesante, ¿eh? Sin embargo, muchas de estas huellas parece como que se quieren pasar desapercibidas, ¿eh? Bueno, ¿por qué el agua es tan excepcional? ¿Hace Dios un milagro? Vamos a hacer un poquito de ciencia, ¿eh? No os asustéis, ¿eh? Pero yo he venido aquí a hablar de ciencia, ¿eh? Si queréis otro día vengo y hablo otra cosa, pero hoy he venido, me han llamado para que venga a hablar de ciencia, ¿eh? Esta es la tabla periódica, ¿eh? De manera que aquí sabéis que están todos los elementos que existen, ¿eh?, en la creación, puestos aquí en esta tabla. Todos los elementos que existen. Y están ordenados por el número de protones que tiene su núcleo. De manera que ha habido alguien que se le ha ocurrido, primero lo hicieron con el peso atómico y luego cambiaron al número atómico, pero no voy a entrar en esos detalles. La tabla periódica, una ordenación, de los elementos de la tabla periódica según el número de protones del núcleo. Bien. Bueno, pues Mendeleev, cuando empezó a hacer esto, se quedó asombrado también, ¿eh? La palabra asombro aparece siempre con la huella, ¿eh? Se quedó asombrado. ¿Por qué? Porque esta tabla está llena de armonía. Es una obra de arte de la naturaleza. Ahí están todas las propiedades distribuidas de una manera armónica. Tenemos los metales a la izquierda, los no metales a la derecha, los gases arriba y a la derecha, los gases nobles a la derecha, ¿eh? El núcleo de la Tierra en el centro de la tabla periódica, el hierro, cobalto, níquel, ¿eh?, el centro de la tabla periódica. Los elementos más pesados, los fisionables, abajo de la tabla periódica, ¿eh? Hay propiedades en los grupos, las propiedades químicas dentro de cada grupo son semejantes de los elementos y de sus compuestos, ¿eh? En los períodos existen transiciones graduales de las propiedades, de manera que cuando no se conocían todos los elementos de la tabla periódica, antes de descubrirse los elementos, ya se sabía cuáles iban a ser sus propiedades, por el hueco que quedaban. Y como en la tabla periódica están las propiedades distribuidas uniformemente, antes de conocer el elemento, ya se sabían cuáles iban a ser sus propiedades. De manera que es fantástica, ¿eh? Todo está en orden. ¿Todo? No. No. Hay tres excepciones, que son, arriba a la derecha, NOF, nitrógeno, oxígeno y flúor. Estos tres de la derecha, me quería haber traído un puntero, pero no me lo he traído, NOF, ¿vale? Esos tres, nitrógeno, oxígeno y flúor, son excepcionales.
yo tenía un profesor que le llamaba los jaimitos del grupo, le llamaba, porque no seguían las tendencias del grupo. Bueno, el agua, sabéis que es H2O. El agua es una molécula constituida por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. De manera que nos vamos a fijar en... aquí se puede señalar, no se puede señalar con esto, el ratón. No es, ¿Eso qué es? ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! A ver, hombre. A ver. ¡Oh, qué bien, estupendo! ¡Qué bien, qué maravilla! Dios provee. Bueno, entonces, decía, estos son los elementos excepcionales. Vamos a hablar del agua. El agua es H2O. Entonces, vamos a coger los compuestos hidrogenados de este grupo. Aquí tenemos oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Bueno, me voy a coger este grupo de aquí, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Aquí tenemos el H2O, agua, es H2S, que es el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, SH2, ácido selenídrico y el ácido telúrico, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, ¿estudiamos sus propiedades? Pues muy bien, vamos a ver el estado ambiente. Este es gaseoso, este es gaseoso, este es gaseoso y este es líquido. ¿Y eso por qué? Vamos a entrar un poco más en detalle. Vamos a ver cuál es la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición es la temperatura a la cual se pasa de líquido a gas, ¿vale? Bueno, pues nos venimos aquí. El ácido telurhídrico, menos 2 grados. Es decir, que a la temperatura de menos 2 grados o por debajo, el telurhídrico es gas, es líquido. Por encima de menos 2 grados es gaseoso. O sea que a temperatura ambiente, 20, 25 grados que estamos aquí, el ácido telurhídrico es gaseoso. Y el siguiente, para arriba. Menos 42 grados. O sea, para llegar al estado líquido hay que irse a 42 grados bajo cero. Entonces quiere decirse que el ácido telurhídrico es mucho más gaseoso todavía. Seguimos para arriba. 60 grados bajo cero. Más gaseoso todavía. Entonces, al agua le tocaba tener una temperatura de ebullición de ¿cuánto? Pues siguiendo con esta regla, pues 70 o 80 grados bajo cero. ¿De acuerdo? De manera que al agua le tocaba ser mucho más gaseosa que a todos los demás de su grupo. Y es líquida. Y si no fuera así, no existiría la vida. Qué cosa tan fantástica. Si nos vamos a la temperatura de congelación, pues pasa lo mismo. Es la temperatura para pasar de sólido a líquido, o de líquido a sólido. En el telurhídrico, menos 57. Menos 64, menos 86. Este debería ser menos 100, por ejemplo. O sea que para obtener hielo tendríamos que irnos a 100 grados bajo cero. Pues no, 0 grados. Si el agua hubiera tenido la temperatura de congelación que le tocaba tener, pues no existiría hielo sobre la Tierra. Y por lo tanto los casquetes polares no podrían ejercer de reguladores térmicos de la Tierra, porque sabéis que es lo que hacen los casquetes polares. La Tierra se calienta un poquito y se funden un poquito los casquetes polares. Se enfría un poquito y se congela un poquito más de agua los casquetes polares y así hacen de regulador térmico de la Tierra. No podrían hacerlo. De manera que, bueno, pues el agua de congelación 0 grados. 0 grados. De manera que gracias a eso existen los casquetes polares y existen las montañas nevadas. ¿De acuerdo? Que hubo uno que me dijo a mí, me dio una idea, dice, y me pareció muy bonita. Dice, ¿tú te has fijado una cosa? Todos en nuestra casa tenemos en el tejado un depósito de agua, que cuando necesitamos agua, pues tiramos del depósito y tenemos agua. Dice, eso es lo que ha hecho Dios con la nieve de las montañas, que durante el invierno empieza a caer nieve, y luego en verano, pues es cuando la Tierra más necesita agua, porque entonces se derrite y surte de agua al resto de la naturaleza. Me pareció una imagen bella. Bueno, pues así que el agua es excepcional. ¿Y esto por qué es?
¿Tiene que estar haciendo Dios un milagro continuamente? ¿O se ha inventado algún procedimiento para que el agua sea excepcional? Pues sí, se ha inventado un procedimiento y ya lo conocemos. Se llama los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno. ¿Qué son los puentes de hidrógeno? Pues son unas uniones especiales entre las moléculas que no son ni las fuerzas de Van der Waals, que son las fuerzas intermoleculares que existen entre todas las moléculas y que no me voy a poner a explicaros como comprenderéis, pero tampoco son enlaces primarios, no son ni enlace covalente, ni enlace iónico, ni enlace metálico, no son enlaces primarios, son unas fuerzas que solamente se dan con el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Recordáis que hablaba yo de los 3 jaimitos, ¿no? Esos 3 elementos son los únicos que presentan puentes de hidrógeno. Y estos puentes de hidrógeno son los que permiten que el agua sea excepcional, como el amoníaco, con el nitrógeno y el hidrógeno, el NH3, también es excepcional. Además, estas excepciones en el agua son necesarias para que exista la vida. Las excepciones en los puentes de hidrógeno con el nitrógeno son imprescindibles para que exista la vida, porque es la base de los aminoácidos, las proteínas y de todo esto. Las uniones en el ADN, las 2 hélices están unidas por puentes de hidrógeno, puentes de hidrógeno con el nitrógeno, etcétera. Es decir, es fantástico porque cuando el hombre ve que el agua es excepcional, se encuentra con una puerta que no sabe por qué. Cuando ya descubre el por qué, cuando ya descubre que es debido a los puentes de hidrógeno, pues resulta que nos encontramos con 3 maravillas. Es decir, teníamos una incógnita y ya la hemos resuelto, pero ahora tenemos 3, que son la del nitrógeno, oxígeno y el flúor. De manera que la ciencia, cada vez que abre una puerta, se maravilla, porque encuentra muchos más caminos por recorrer todavía y más maravillas, ¿no? Bueno, pues gracias a esto, a estos puentes de hidrógeno, que no quiero pararme a explicar porque, hombre, yo he venido a hablar de ciencia, pero tampoco demasiado, ¿no? Porque el auditorio, como no los voy a examinar luego yo, a mis alumnos sí les cuento más cosas, como a vosotros no os voy a poder examinar después, pues no voy tampoco a deciros muchas más cosas, ¿no? Entonces, sí quiero deciros, quiero leeros un trozo de un libro también, quizás el libro más famoso de química que existe, que es el Mahan, porque es el más riguroso, y dice lo siguiente, dice Mahan: a pesar de la importancia del puente de hidrógeno y de la gran cantidad de trabajo dedicado a su comprensión, no se ha encontrado la explicación teórica totalmente satisfactoria. Igual que otros enlaces, los enlaces de hidrógeno se forman porque al hacerlo así ocurre una redistribución energéticamente favorable de la densidad electrónica en los átomos. La naturaleza exacta de esta redistribución no es clara en la actualidad. O sea que esta es una incógnita que la ciencia todavía tiene abierta. Bueno, decíamos antes que el hielo flota. Habíamos hablado de que hay una excepción. ¿El hielo por qué flota? Pues porque al congelar aumenta de tamaño. Todos tenemos la experiencia. ¿Quién no tiene la experiencia de que le ha estallado una botella de agua en el congelador? ¿Por qué revienta una botella de agua en el congelador? Pues porque al congelar aumenta de tamaño y al aumentar de tamaño rompe la botella. Es decir, que la experiencia práctica de que el agua cuando congela aumenta de tamaño la tenemos todos. Bueno, y al aumentar de tamaño, pues claro, el hielo es menos denso, como aumenta de tamaño, es menos denso que el agua líquida y por eso es por lo que flota. Esa es la razón por la que flota. Y ya digo, si no fuese así, no existiría vida. No solamente por lo de los casquetes polares, sino muchas más razones. Por ejemplo, si el hielo no flotara, pues en vez de estar los casquetes polares, el hielo se hubiera formado en el fondo de los océanos, con gran riesgo para la formación de la vida, porque sabéis que la vida se formó en el fondo de los océanos. Si los océanos hubieran estado cubiertos de hielo, no se hubiera formado la vida. De manera que era necesario esto, por eso. Y luego, aparte de eso, la Tierra es medianamente confortable desde el punto de vista climático gracias a las grandes corrientes oceánicas.
las corrientes oceánicas que cogen masas inmensas de agua de las zonas cálidas y las llevan hacia las zonas frías, y de esa manera regularizan, digamos, un poco la temperatura terrestre, ¿eh? Es decir, que hay muchísimas cosas que están relacionadas con el hecho de que el hielo flote, sea menos denso que el agua. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué el hielo, por qué el agua al congelar aumenta de tamaño? Pues la ciencia lo explica, lo dice. Pues es porque por la direccionalidad de los puentes de hidrógeno. Aunque yo tengo ahí puesto un esquema de cómo se produce esta direccionalidad, yo creo que vosotros lo vais a entender mejor de la siguiente manera. Si vosotros cogéis pelotas de rugby, son esas ovaladas, ¿no? Las pelotas de rugby, si cogéis un cajón y queréis llenarlo de pelotas de rugby, pues las pelotas se van colocando de la manera más compacta posible y, pues bueno, pues llenáis el cajón, ¿de acuerdo? Pero si vosotros queréis llenar el cajón cogiendo las pelotas de rugby y uniéndolas por sus vértices, digamos, a lo largo del diámetro grande, imaginaros que son unos vástagos que entran uno dentro de otro. Si ordenáis las pelotas de béisbol de esa forma, ya no caben tantas en el cajón. Cuando están distribuidas al azar caben más. Pues esa es la diferencia entre el agua líquida y el hielo sólido. El agua líquida, las moléculas están todo lo apiñadas que pueden, porque no están unidas por los puentes de hidrógeno de forma permanente. Los puentes de hidrógeno en el estado líquido se están formando y destruyendo continuamente y están lo más compactamente unidas posible. Cuando se congela, entonces lo que es como si cogemos las pelotas de béisbol y las unimos por los vértices. Al congelar, las moléculas se tienen que orientar de determinada manera para ocupar las redes cristalinas correspondientes al hielo, y entonces esa distribución hace que las moléculas se separen. Y entonces el agua al congelar aumenta de tamaño. ¿De acuerdo? Esto solo sucede en el agua. Es el único líquido en la naturaleza a la que le ocurre esto. Hay algunos elementos como el bismuto y como algunos así que son metales que le ocurre, pero líquidos es al único al que le ocurre. De manera que nos encontramos también con otra excepción. Bien. Y el hecho de que el agua al congelar aumente de tamaño es lo que permite que se pueda patinar sobre hielo. ¿Por qué? Pues ahí tenéis un gráfico que lo explica. Este es un gráfico donde se ve, un gráfico presión-temperatura, donde se ve la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, de acuerdo con la presión y la temperatura. Entonces, cuando nosotros tenemos hielo, estamos en un punto como este, ¿de acuerdo? Si nosotros sobre el hielo aumentamos la presión, a temperatura constante, aumentamos la presión, ¿qué ocurre? Pues que nos metemos en el estado líquido, ¿de acuerdo? Entonces, si aumentamos la presión sobre el hielo, nos metemos en el estado líquido. Por eso se utilizan estos patines para patinar. ¿Qué son los patines de patinar? Son unos patines que tienen una cuchilla debajo. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es que el peso del hombre recaiga sobre una superficie pequeña. Peso partido por superficie, presión. Lo que estamos haciendo es aumentando la presión para que debajo de la cuchilla se forme una película líquida, y es lo que permite el desplazamiento. Hace que esa película actúe como de lubricante. ¿Se entiende la idea, no? No sé si habéis hecho alguna vez la prueba, pero esto hay una manera, si cogéis un bloque de hielo grande, ¿cómo partir un bloque de hielo? Pues si no tenéis prisa es muy sencillo. Cogéis un alambre y le colgáis 2 pesos al alambre y lo dejáis ahí un ratito, y poquito a poquito el alambre va bajando y parte. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es la presión esta en el alambre, está debajo del alambre, se va fundiendo el hielo, de manera que ¿vale? y logra partir
la barra de hielo, ¿eh? O si no, a veces lo que ocurre es que conforme va bajando la ESA, se va arriba, se va congelando también, y entonces, pero bueno, el alambre termina atravesando el bloque de hielo, ¿eh? ¿Qué es lo que me dice? Bueno, ¿eso por qué es? Eso sucede porque esta línea está inclinada hacia la izquierda. El agua es el único líquido en el que esta línea está inclinada hacia la izquierda. En todas las demás sustancias lo que sucede es lo que tenéis aquí. Esto de aquí. Este es, por ejemplo, el anhídrido carbónico. He cogido el anhídrido carbónico porque el anhídrido carbónico también se vende en forma de hielo. Es lo que le llaman hielo seco, ¿eh? El hielo seco, el CO2 seco, ¿eh? De manera que, y aquí esta línea tiene pendiente positiva. Aquí tiene pendiente negativa. Si el agua tuviera pendiente positiva, como tienen todos los demás líquidos, esto no podría suceder, porque aquí, por mucho que yo aumente la presión, no me meto en la zona líquida, ¿se entiende o no? No atravieso la línea, por mucho que yo aumente la presión, no atravieso la línea. De manera que, si hiciéramos una pista de hielo con anhídrido carbónico seco, que además visiblemente es igual, no se diferencia, pues entonces podríamos gastarle una buena broma a los patinadores, porque el patinador, cuando se lanzara a la pista para patinar, acostumbrado a deslizarse como siempre se ha deslizado, pues se daría de bruces, ¿eh? Porque no podría patinar, le ocurriría como si lo hubiéramos lanzado a un bloque de mármol, ¿eh? De manera que, bueno, ya aprovecho, ya que estamos hablando del diagrama trifásico, que se llama esto, aprovecho también para explicaros la diferencia que hay entre la nieve y el granizo. No sé si sabéis qué diferencia hay. El granizo es que el agua en forma de vapor condensa, se forman gotas de agua líquida y luego esta agua líquida se congela y forma el granizo, la bolita de granizo. En la nieve, no, en la nieve lo que ocurre es que el agua gaseosa pasa directamente al estado sólido. Eso es lo que está representado aquí en estas dos líneas, ¿eh? Aquí nosotros tenemos, esto sería la nube condensa, pasa a la zona líquida, bajamos la temperatura y pasa a la zona sólida. Esto corresponde a cómo se produce el granizo, ¿de acuerdo? Esto de aquí representa cómo se producirían los copos de nieve, que es lo que se llama sublimación inversa, ¿eh? El paso de sólido a gas es la sublimación, de gas a sólido es la sublimación inversa. Entonces, y además, eso luego morfológicamente tiene sus consecuencias, porque los granizos son esferas, como habéis visto, bueno, más o menos regulares, ¿eh? Y la nieve no, ¿verdad? La nieve son láminas, ¿eh? Son láminas, por eso los granizos caen y dan unos cebollazos impresionantes y la nieve planea. La nieve siempre baja despacito, ¿eh? La nieve, los copos de nieve son prácticamente bidimensionales, ¿eh? El granizo es una esfera, ¿eh? Bien. Fijaros una cosa, hubo un granjero de Estados Unidos, ya no le llaman granjero, le dicen naturalista, porque se ha escrito tanto de él y se han publicado tanto sus resultados. Este es un hombre, oye, que le dio la manía de fotografiar copos de nieve, ¿eh? Y entonces se cogió, estamos en el año 1940 y tanto, se cogió una máquina de las de entonces y le instaló una especie de microscopio, ¿eh? Y entonces empezó a fotografiar copos de nieve y sacó una publicación con 5.000 fotografías de copos de nieve. No hay dos iguales, no hay dos copos iguales. Ahí tenéis una de las páginas del libro que yo he escaneado y que ahí lo veis, ¿eh? Esto de aquí, ¿eh? Distintas formas, ¿eh? En todas se da que son, el hielo tiene una forma hexagonal, tiene una estructura hexagonal, en fin, pero no son dos iguales, ¿eh? Bueno, no me quiero parar mucho porque ya estoy consumiendo el tiempo. Otras propiedades que podríamos hablar del agua.
Pues, por ejemplo, el calor específico. Gracias al alto calor específico, pues los mares actúan también, digamos, de pulmón térmico, ¿eh? Es decir, que para que la Tierra se caliente tendría que venir muchísima energía del exterior, porque el calor lo absorben los mares, ¿eh? Tened en cuenta que los 3/4 partes de la superficie de la Tierra están ocupadas por los mares, ¿eh? Eso es gracias al calor específico, anormalmente alto. La entalpía de evaporación, lo que algunos le llaman también calor latente de vaporización, eso es el calor que hay que darle al agua para evaporarlo. Ese es anormalmente alto también. También es debido a los enlaces de hidrógeno, a los puentes de hidrógeno, ¿eh? Bueno, pues esta entalpía anormalmente alta es lo que permite que a través del sudor se pueda regular la temperatura del cuerpo. De manera que cuando nuestro cuerpo empieza a calentarse, ¿qué es lo que hace? Pues empieza a sudar, ¿eh? ¿Para qué? Para que al evaporarse el sudor el cuerpo se enfríe. Y eso es gracias a la entalpía de vaporización anormalmente alta que tiene el agua, ¿eh? Tendría que hablaros también de por qué los iglúes, que se hacen, esas casas que se hacen con hielo son tan confortables, y se puede hacer incluso fuego dentro y no se viene abajo el hielo, no se derrite, ¿eh? Está relacionado con estas propiedades que no me quiero parar mucho. La tensión superficial del agua es extraordinariamente alta. Gracias a eso y al efecto de capilaridad, pues el agua puede subir desde las raíces de una planta hasta lo alto de una secuoya, o de árboles, que es imposible imaginar cómo puede haber una presión que haga sufrir, pues hay una colaboración de la tensión superficial, no es solamente ella, Es decir, tenemos, fijaros ahí cómo un mosquito está, digamos, planeando sobre el líquido, porque la tensión superficial permite que sus patas no se hundan, Es decir, eso está relacionado con la tensión superficial. Y la sangre, eso es algo fantástico. La sangre es una disolución increíble, imprescindible para la vida. La sangre, en el torrente sanguíneo, allí van iones, van moléculas covalentes, es decir, la sangre es una disolución fantástica, y ahí está unido el hecho de que la molécula de agua sea polar, la constante dieléctrica del agua, todo que son valores diseñados para que pueda existir la sangre. Es fantástico. El agua es la firma de Dios, es una huella de Dios, está diseñada para que exista la vida. Hay que descubrirse delante del agua, El agua nos pone de manifiesto que Dios existe, Bien, os voy a decir algo muy nuevo, Esto no se sabía hace 10 años. El agua, muchas veces cuando oímos en la prensa, vemos en la prensa o oímos en la tele o lo que sea, diciendo, se ha descubierto agua en Marte, o se ha descubierto agua en no sé dónde, como diciendo, si hay agua, es que hay vida, ¿no? Se dice eso. Bueno, la ecuación está bien hecha. Si hay agua, existe la posibilidad de vida, porque si no hay agua, no existe posibilidad de vida. Pero no sé por qué se ponen tan asombrados. La sustancia más abundante del cosmos es el agua. Lo que más abunda en todo el cosmos es el agua, como sustancia molecular. El átomo que más abunda es el hidrógeno y el helio. Es curioso, me dan ganas de poner la tabla periódica, porque el hidrógeno y el helio son los dos elementos más abundantes. Luego le sigue el litio, ese no es muy abundante. Luego le sigue el berilio, ese no es muy abundante. Luego le sigue el boro, ese no es muy abundante. Luego le sigue el carbono, ese no es muy abundante. Luego le sigue el nitrógeno, ese no es muy abundante. Luego le sigue el oxígeno, ese es el tercero más abundante en el cosmos. ¿Cómo es posible? Está diseñado para que el hidrógeno se encuentre con el oxígeno y formen agua. Está diseñado para eso. Es fantástico, Bueno, pues resulta que ahora se han encontrado unas cosas interesantísimas. Y es que las nebulosas, que son una mezcla de polvo y de gases
que se forman, llegan un momento en que colapsan, las nebulosas colapsan, se van juntando y cuando ya colapsan y forman un núcleo fuerte, entonces nace una nueva estrella, se produce el nacimiento de una buena estrella. En ese procedimiento en que colapsan, hay un momento en que se ve que se forman moléculas de agua, porque se junta el hidrógeno con el oxígeno. Y eso ha sido detectado desde la Tierra, porque se forman rayos máser. Los máser son como los láser, pero en fin, con otras características que no me quiero parar tampoco. Entonces la publicación de estos rayos os lo voy a decir porque es del 2001. En el 2001 se ha encontrado que al nacimiento de una estrella le precede una radiación de moléculas de agua. Es curioso que el agua preexista al nacimiento de una estrella, lo que se parece al Génesis. ¿Es verdad o no? Es fantástico. Es que el que escribió el Génesis no sabía nada de esto. Y sin embargo en la Escritura continuamente encontramos reflejos, claro, de la obra de Dios, naturalmente. Voy a terminar ya, porque dije que iba a hablar 1 hora y llevo 1 hora y 1 minuto. Así que voy a terminar. Esto aquí lo que ponía era cómo el agua participa en otras religiones, otros puentes de hidrógeno. Existen otras huellas, que lo dejo para cuando esta hermandad me quiera invitar otro día y vengo y hablo de otras huellas. Existen huellas en la física, que son la asimetría bariónica, en la biología, la explosión cámbrica, en geografía. ¿Por qué ni se entiende un día de descanso a la semana? Ahora estamos hablando de la edad de jubilación y de todas esas cosas, ¿no? Lo del descanso. Pues en aquella época un descanso semanal era insólito. Que surgiera el sábado, eso es una huella curiosísima también. En las matemáticas, el número áureo. Para terminar, esto es una gota de aceite que cae en un vaso de agua, que tiene esa forma tan curiosa porque sabéis que el aceite y el agua no se pueden mezclar, ¿verdad? No se mezclan. Incluso si lo movéis, pues se forma una cosa turbia que si la dejáis de cantar 4 o 5 días, se termina separando, el agua se va para arriba y el aceite se va para arriba y el agua para abajo, ¿no? El agua y el aceite no se pueden juntar. El agua es signo de la naturaleza humana. El aceite es signo de la naturaleza divina. No se pueden juntar la naturaleza humana y la naturaleza divina. No se pueden juntar. Pero hay una forma de conseguir que el agua y el aceite se junten. ¿Cuál es? El jabón. Cuando vosotros cogéis jabón, entonces sí. Entonces el agua con el jabón puede disolver al aceite y por eso sirve para lavar y quitar el aceite. ¿Y qué es el jabón? ¿Cómo se hace el jabón? El jabón sabéis que se hace cogiendo aceite, se le echa sosa, se pone al fuego, se calienta y se mueve y se forma el jabón. ¿De acuerdo? O sea que el aceite se le echa sosa, el aceite, la naturaleza divina, se le echa sosa, que es un veneno, se le pone al fuego, que mata, y eso hace que se pueda unir el agua y el aceite. Eso es lo que hizo Jesucristo. Él, que es Dios, que es el aceite, se ha dejado matar. La sosa y el fuego. Se ha dejado matar para que pueda ser posible la unión del hombre con Dios. Jesucristo hace que nosotros nos podamos unir a Dios. Pues eso es lo que yo deseo para todos vosotros. Muchas gracias.